Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Mensaje del secretario general de la OEA en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Misión de observación electoral de la OEA en Ecuador manifiesta preocupación. Secretario para el fortalecimiento de la democracia opina sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres. Secretario general de la OEA certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Mensaje de la embajadora de la buena voluntad de la OEA para los pueblos indígenas. El 16 de febrero se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este día, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, saludó a todos los que trabajan por protegerla y expandirla ante los diferentes ataques a la que es sometida a diario. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, saludamos hoy a todos los que trabajan por protegerla y expandirla ante los diferentes ataques a la que es sometida a diario. La violencia y la estigmatización contra periodistas y comunicadores ha ido en aumento en nuestro continente y tan solo un par de países se mantienen como garantes de la libertad de prensa en todas las áreas que los índices globales miden de este fundamental atributo democrático. Un grupo grande de países ha caído en los índices. Esto es preocupante. Siendo el periodismo independiente una condición existencial de la democracia, no es casualidad que los regímenes autoritarios intenten suprimirlo. No es casualidad que en Cuba, un país gobernado por el mismo partido desde hace 59 años, no haya prensa independiente autorizada y que en Venezuela, donde hay un régimen que se ha consolidado como una nueva dictadura, la libertad de prensa sufre condiciones inaceptables. Pero los problemas de libertad de expresión se extienden en distinto grado a otras áreas del territorio americano, donde el crimen organizado y el narcotráfico amenazan a diario la vida de los periodistas. En su informe 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que recibió 900 denuncias de incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Esto es intolerable. En este día, redoblemos nuestros esfuerzos por asegurar un sistema plural de medios, donde el Estado sea el defensor y garante de la libertad de prensa. La misión de observación electoral, MOE, de la Organización de los Estados Americanos en Ecuador, manifiesta su preocupación por la falta de definiciones por parte de la autoridad electoral y permanece atenta a los últimos desarrollos del proceso electoral. En este contexto, la misión hace un enérgico llamado al Consejo Nacional de Ecuador para que proporcione información puntual y constante acerca del estado y avance del proceso electoral, resuelva e informe sobre los pasos a seguir en los próximos días, brinde garantías de certeza y transparencia a todas las fuerzas políticas involucradas en el proceso, resguarde el material electoral de forma permanente y segura y garantice el cumplimiento del calendario electoral de cara a la segunda vuelta del 11 de abril. La misión reitera la importancia de que las manifestaciones públicas se lleven a cabo de manera pacífica y que las fuerzas políticas diriman sus diferencias por vías institucionales. La misión de observación electoral de la OEA continuará dando seguimiento al desarrollo del proceso electoral en Ecuador. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, opina sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres. En esta ocasión nos referimos a cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia, el COVID-19, en las mujeres. Como es sabido, las mujeres representan un porcentaje muy importante del padrón electoral. En el caso de México, por ejemplo, son mayoría y eso sucede en otros países latinoamericanos y de igual manera su participación en la economía es fundamental para poder sacar adelante a los países del continente. De acuerdo a varios estudios de las Naciones Unidas, de la CEPAL, de la propia CIM, de la Organización de los Estados Americanos, queda claro que el impacto de la pandemia ha sido brutal, ha sido muy duro. Estamos hablando que con un promedio consolidado de alrededor del 7% de pérdida del PIB, un 7% negativo de decrecimiento en el PIB, esto ha tenido un impacto también en el mercado laboral de las mujeres. Las mujeres cumplen con un doble papel que en muchas ocasiones no es remunerado. Por un lado, los cuidados del hogar, que la gran mayoría de las veces no son remunerados, pero además ahora ocupan un papel fundamental en el mercado laboral, generando con esto un combate a la pobreza que ha sido central. Por desgracia, después de más de un año de pandemia,
hemos podido ver que la disminución de la participación del mercado laboral en las mujeres continúa porque no existen oportunidades laborales ni para varones ni para mujeres, pero además, y esto es algo que resulta muy delicado, esto impacta, por supuesto, en los niveles de pobreza. Estamos viendo que, como ya lo habíamos mencionado en alguna otra columna, ahora en el caso de las mujeres, 20% más de mujeres se encuentran a nivel regional incorporándose a la pobreza. Es decir, lo poco que habíamos avanzado del 2008 a la fecha se ha perdido. Un tema de reflexión para los partidos, para las autoridades electorales y para los gobiernos. Si las mujeres no cuentan con mejores condiciones para participar en el mercado laboral, no podremos salir adecuadamente de esta pandemia. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Está compuesta por un total de 329 presos, de los cuales 305 son hombres, 24 mujeres, hay 206 civiles y 123 militares. Son 327 adultos y 2 adolescentes. La embajadora de buena voluntad de la OEA para los pueblos indígenas, Patricia Velázquez, habla sobre cómo afecta el COVID-19 a los pueblos indígenas. Desde la época de las denominadas conquistas europeas de las Américas, los pueblos indígenas nos hemos enfrentado no solo a la explotación, sino también al impacto desproporcionado de enfermedades desconocidas en nuestra población, exterminándonos significativamente. Y a pesar de todo esto y de siglos de discriminación, hemos resistido y sobrevivido. Con la llegada del COVID-19, la discriminación y exclusión histórica se han profundizado, tal como lo han corroborado los medios de comunicación, las organizaciones internacionales, las agencias gubernamentales y en particular los mismos pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas. Por ese motivo, es importante abordar el impacto del COVID-19 en los pueblos indígenas de las Américas, pero sobre todo para que los tomadores de decisiones de nuestros estados refuercen sus estrategias y medidas para mitigar el impacto desproporcionado en nuestros pueblos. Además, los tomadores de decisiones deberían tener en cuenta también la diversidad que hay en el interior de los pueblos indígenas, ya que el impacto no es igual en estos grupos que están en situación de vulnerabilidad en el interior de nuestros pueblos. Las mujeres, la niñez, las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas LGBTI, estamos siendo afectados en mayor proporción. La diversidad geográfica también es algo a tomar en cuenta, particularmente la situación de los pueblos indígenas del Amazonas. El COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de estos pueblos, por diversos motivos, entre otros por la falta de acceso a la información de salud confiable, la carencia de infraestructura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades durante la crisis, y a la continuidad de actividades de desarrollo económicas y extractivas que dificultan las medidas de distanciamiento o aislamiento adoptadas por las comunidades. Asimismo, se debe tomar en cuenta la situación de los pueblos de aislamiento voluntario o contacto inicial. El COVID-19 aumentó las amenazas a estos pueblos por el impacto catastrófico que podría desencadenar la llegada de enfermedades a sus territorios. La historia de la humanidad nos ha demostrado que las pandemias tienen una forma única de hacernos parar y mirar hacia adentro. Cambian nuestras vidas por completo y tenemos que evaluar quiénes somos como personas, como pueblos y como humanidad. Como pueblos, nuestros pueblos indígenas, estamos muy familiarizados con el impacto de las pandemias y el COVID-19 no nos va a vencer. Pero esto es una batalla de todos y de todas. Necesitamos que los tomadores de decisiones y toda la sociedad en su conjunto estén de nuestro lado. Por ejemplo, nosotros en la Fundación Guayutayá, y gracias al apoyo de nuestros aliados, hemos podido proporcionar alimentos, asistencia médica y equipos de protección, así como mascarillas, a los miles de niños y familias indígenas en la frontera colombo-venezolana. Imaginen qué podemos hacer como estados y sociedades si decidimos ayudarnos entre nosotros y salir airosos de la batalla contra el COVID-19. Finalmente, les invoco a cumplir con sus obligaciones jurídicas establecidas en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para que sea una herramienta más en esta batalla contra el COVID-19, pero sobre todo para que sea un instrumento
para tener sociedades inclusivas y diversas en el mundo post-COVID-19. Vamos a unirnos para vencer el COVID-19 y para vencer la exclusión social en las Américas, de una vez por todas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.